10 de la mañana, 35 minutos en todo el país y estamos en todo el país. Hoy somos interprovinciales. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en vivo con Georgina Paulino, especialista en campañas electorales, comunicación política, y vamos a hablar sobre un poco de las campañas electorales que están desarrollándose, por lo menos en esta parte del país. Y bueno, a nivel nacional ya vemos que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires está en plena campaña ya porque tienen elecciones en mayo. Buen día, Georgina, ¿estás con nosotros? ¿Cómo están? Ahí Buen está, día. ahí está. Buen Sí. día. Por ahí miramos al costado porque tenemos la cámara acá al costado, pero vamos a hacer como que estamos en la tele. ¿Cómo estás? Ok. Gracias por conectarte con nosotros. Un placer. Gracias por la invitación. No, por supuesto. Hoy más temprano estuvimos hablando con un colega y muy querido nuestro profesor que nos hizo toda una reflexión sobre específicamente las elecciones que se van a desarrollar el 8 de junio acá en Misiones. Misiones va a las urnas el 8 de junio en elecciones de tiempo intermedio como es en todo el país. Votamos concejales y votamos diputados provinciales. Aquí en la provincia sabrás que tenemos la ley de lemas, ¿viste? Entonces, con todo lo que eso Está implica, complicado todo. no te das una idea de lo difícil que es que hacer conocido a un candidato. Y con esta dificultad queríamos conversar un poco con vos sobre esta cuestión, ¿no? Milei ganó en el 2023 contra todo pronóstico de especialistas en comunicación política y asesores políticos. Ganó contra todo pronóstico y queríamos como traer a la mesa el debate de si el triunfo de Milei en las urnas cambió el paradigma de la comunicación política. Estás dando justo en la clave, ¿no? Pero voy a arrancar siendo un poco provocadora, si me permiten. Dale, obvio, obvio. No sé si era contra todo pronóstico que Milei ganó, Ahí ¿sí? va. Y de alguna manera me parece que conecta directamente con lo que vos decís, ¿no? Con la manera de hacer comunicación política. Porque esta disciplina no es otra cosa que conectar a la política con los ciudadanos, ¿no? Y para esto necesitamos que la política entienda las razones atrás del voto de los ciudadanos, que entienda qué es lo que está pasando por la cabeza, qué tipo de emocionalidades están corriendo en la mayor parte de la ciudadanía. Y a veces hay una desconexión ahí, ¿no? O sea, lo que la política cree que el ciudadano piensa o siente o necesita y lo que efectivamente sucede en las casas de las distintas personas, jóvenes, adultos mayores, el campo, comerciantes, todas las distintas maneras que podemos segmentar a la ciudadanía, entendiendo que no existe la gente. Yo lo odio ese concepto, discúlpenme, voy a ser muy directa, pero ¿quién es la gente? ¿No? O sea, no existe la gente. Hay distintas necesidades y de alguna manera la política tiene que poder abordarlas entendiendo que son distintas, ¿sí? Priorizando muchas veces, y eso es la dificultad de administrar dentro de la escasez, pero bueno, la comunicación lo que trata es de acercar estas partes, ¿no? Estas necesidades, estos segmentos, estas diversidades a la política. Y la política tiene que hacer un esfuerzo por tratar de entender qué es lo que pasa en el ciudadano, ¿no? Entendiendo que hay una horizontalidad mayor que nos da la tecnología, el acceso a la información que antes no existía, antes era mucho más vertical esto, ¿no? El político decía algo en una columna en el diario El Domingo, y esa era la manera de hacer campaña y comunicación. Tal cual. Entonces, hoy con las redes sociales y sobre todo con los smartphones y la posibilidad de que todos puedan producir contenido, esto se hizo más horizontal, entonces el político tiene que bajar al llano, tiene que bajar de algún pedestal que tuvo en algún momento, alguna relación un poco más de arriba hacia abajo, entendiendo que tiene que acercarse, escuchar y desde ahí construir una campaña electoral. A partir de ahí, una vez que entendés cuál es el clima social, el clima de época, construir a partir de ahí una plataforma y un minuto después un mensaje para una campaña electoral, ¿no? Que sea coherente con su identidad, que conecte con lo que la ciudadanía está sintiendo. Y un minuto después que conecte con un plan de gobierno que hagas, ¿no? Porque todo muy lindo la campaña, pero después llegás y tenés que hacer algo que más o menos cumpla con ese pacto electoral. Tal cual, tal cual. Estas dificultades que, por lo menos ahora, y escuchándote, se hizo mucho más difícil hacer una campaña convincente para el electorado, un electorado que también está muy dividido o muy separado de lo que nosotros conocemos como los políticos, los que están hace rato. Sí, a ver,
me quedó una cosita solo para retomar y conecto justo con esto que estás diciendo. En 2023 todos los manuales de comunicación política se fueron al reterete, básicamente, ¿sí? O sea, ¿y qué quiero decir? Sergio Massa hizo todo lo que decía el manual que había que hacer, ¿no? Era el perfecto candidato. El tema es que la gente no quería políticos perfectos, quería políticos reales y auténticos. Entonces, eso hizo que todos tuviéramos que revisar cómo, de alguna manera, un baño de humildad a la profesión, pero también a los políticos, ¿no? Sobre cómo te tenés que plantar frente a la ciudadanía cuando querés venderte, ¿sí? Cuando querés vender tu oferta. Ahora, hay algunos que desde el 2023 ahora aprendieron, pero lo que pasa que o están intentando mostrarse más auténticos, entender dónde están las audiencias. Esto, donde están ustedes hoy transmitiendo, me parece que es clave, ¿no? O sea, yo vengo estudiando mucho hace más o menos un año el fenómeno del streaming y el streaming en el NEA, con lo cual me encanta poderlos conocer. Yo la verdad es que no los conocía y me encanta la posibilidad de también que entremos en contacto, porque me encanta investigar cómo funcionan, cuáles son los contenidos, y me encanta el streaming porque es el nuevo canal, es un nuevo hábito de consumo de contenido que llegó y que la política todavía no entiende muy bien, ¿no? Va al canal de streaming y lo que hace es como si fuera un canal de televisión. Tal cual. Y el contenido no es periodístico en el mismo sentido. O sea, no se los voy a explicar yo a ustedes, por supuesto, ¿no? O sea, pero quiero decir, a veces es difícil que entiendan que la dinámica es otra y que justamente es una oportunidad para la política porque se pueden presentar más auténticos, se pueden presentar desde otra faceta que no es la típica política de las ideas y del debate y de la discusión y de la confrontación. Ahora, el escenario político en una elección de medio término es muy complejo porque es la peor de las elecciones para los políticos. Porque es la elección que, como yo digo, para la mayoría de la ciudadanía no cuenta, no es la de veras. Porque cuando nosotros estamos en un sistema tan presidencialista, donde el Ejecutivo es tan importante, los diputados, los senadores, los concejales, no son para la ciudadanía donde en realidad se corta el bacalao, ¿verdad? Sí. Entonces, desde ese lugar la gente va y dice, y acá voto al que yo quiero, acá castigo a aquel porque no me gustó el traje que se puso, porque no me gustó tal política pública, porque tuvo tal actitud frente a tal persona o tal otro político. Digo, hay múltiples razones, es como que se multiplican más todavía las razones por las cuales la gente vota más emocionalmente cuando entra al cuarto oscuro en una de medio término. Entonces, es más volátil todavía el voto, la gente tiende a castigar o apoyar mucho más, se permite decir, ay, todos estos no me gustaron, entonces voto a aquel que no conoce nadie, y entra así la izquierda, que nadie sabe por qué. Bueno, muchas veces entra así, porque el comportamiento del cuarto oscuro, vieron, es como así. Me dan bronca todos estos, y este que no lo conoce nadie, mira, pobre, tiene cara de bueno, votémoslo, qué sé yo. Ha pasado también que depende de cómo se presentan con el nombre, que muchas veces utilizan el apodo, dicen, ay no, a mí no me gusta cuando se llaman, no sé, Mateo el Negro Gutiérrez, no me gusta, entonces no le voy a votar. Claro. En Chaco yo conocía una candidata que se llama Marolo, o sea, y que hizo un jingle sobre... con Marolio, o sea, Marolo, y se nacionalizó el jingle de la señora, o sea, de hecho ahora se presenta de vuelta en Chaco. ¿Te acordás del jingle de María Laura Paz Voce? ¿Sí? Claro. Icónico. Nosotros la aplaudimos cuando vimos eso. Yo le voto, solo por... A ver, Rosenblatt dice, Pedro Rosenblatt con la fábrica de jingle está haciendo una fiesta. Claro. ¿No? O sea, y quiero decir... ¿por qué aparecen estas figuras? En general se hacen más conocidas en escenarios legislativos, que es donde más candidatos se presentan además. Sí. Pero bueno, a ver, la política está desordenada hoy, todos los ámbitos, o sea, todos los frentes electorales en general en todas las provincias tienen muchas tensiones y también lo va a tener a nivel nacional por la figura de Milei, o sea, Milei adentro, Milei afuera. Lo que pasó en Santa Fe la semana pasada fue una alerta a todo el sistema político que puso nerviosos a todos, a los oficialismos, a los opositores, a los nacionales, a los provinciales, todos los que cerraron, todos los que no cerraron todavía, todos los que, o sea, es realmente, ha sido una bomba en un montón de aspectos que si después quieren podemos conversar un poco más, pero ¿qué quiero decir?
ese es el nivel de inestabilidad que hay Sí. en el armado político. Y un minuto después es cómo construirse una campaña electoral con a veces listas de rejunte Sí. Sí, sí, sí. que no transmiten un sentido de identidad, No. ¿sí? Sí. Entonces, a la larga tenés una lista y tenés 6 campañas electorales adentro. Claro. Porque cada candidato, ¿no? Claro, O sea, busca capitalizar de alguna manera y a veces se contradice con el que le continúa en la lista. Y acá vemos, hay una costumbre, a la luz de la ley de lemas, que cuando se presenta un sublema, todos los años, para ese evento canónico que hay en la política de Misiones, los candidatos que firman en el sublema, más allá de subir la foto firmando que soy candidato, con la firma que a nadie le interesa si firmaste o no, pero bueno, aparece, más allá de eso, desfilan. O sea, hacen reels, te digo, porque con alguien tengo que hablarlo, tenía que ser con Georgina, así que me estuve aguantando toda esta semana. Hacen desfiles, los candidatos por orden de lista desfilan en un reel con una música que es trend y eso lo promociona como si fueran, claro, sí, lo promociona como si fueran los Power Rangers. Sí. Y vos lo mirás y es Pochito que nunca laburó o es la que siempre está vendiendo rifas o lo que sea. O aparte, también, y que quiero decir que yo hice un curso de community manager con Georgina, que me encantó, y que se habló en ese curso de el político que se pone a hacer trends o parece que se inventa una personalidad para las redes y que vos le conocés y decís, este no es así, ¿qué le pasa? ¿Viste? O por ahí es... Das en la tecla con algo fundamental, que es el tema, cuando hablo de autenticidad, me refiero a que vos construís una campaña electoral, pero cuando vos trabajás la estrategia, tenés que partir de quién es el político. Claro. Tal cual. Vos no podés cambiar la identidad del político, porque lo peor que te puede pasar es que después lo cachen siendo que al final no le gustaban los perros, o sea, le daban miedo los perros, o sea, y decís, pero escúchame, o sea, entonces ¿quién sos? Entonces, en un escenario global de tanto descreimiento con la política, no le podés dar más motivos al ciudadano para que desconfíe de vos. Claro. Tal cual. Tenés que ser vos, y la comunicación no corrige, digamos, no cambia la personalidad de un político. Lo que nosotros, o los que por lo menos hacemos con algún nivel de responsabilidad, ejercemos la profesión, yo siempre digo que nosotros emprolijamos los bordes, pero no mucho más. No podemos cambiar lo que no sos, no podemos presentar lo que no sos, no podemos la comunicación no va a reemplazar nunca la gestión, cuando hablamos de comunicación institucional, o sea, hay una realidad que es quién sos. Vos podés quererte proyectar y posicionar y nosotros desde lo que sos podemos ir trabajando cómo te vamos presentando para que la ciudadanía te conozca asociado a cierto cargo o a cierto espacio donde vos querés llegar, ¿no? A cierta meta política. Pero no podemos no puedes hacerte bailar en TikTok si no es tu identidad. En TikTok es el desafío de la política hoy, porque es el reino de la autenticidad y donde es muy castigado lo fake. Pregúntenle a Horacio Rodríguez Larreta, Tal ¿no? cual, O sea, lo artificial se nota, lo forzado. Eso es algo que siempre decimos acá, si no sos bueno hablando en las redes sociales, y se va a notar, o sea, o por lo menos en este formato de streaming, por ejemplo. Imagínate si nosotros lo traemos acá a Orlando Franco. Orlando Franco, intendente de Posadas, muy cerrado, muy cuadrado el tipo, ya no es más intendente, pero en su momento era un tipo muy cerrado, muy cuadrado, muy serio, ingeniero. O sea, la oratoria por ese lado también, viste, que complica mucho con alguien que no es abogado o que no se dedica a hablar todo el tiempo. Y el tipo más cuadrado del mundo, imagínate traerlo a un streaming. ¿Cómo hace primero? ¿Cómo hace para sacarle los guardias de seguridad? Claro, yo trabajo o sea, parte de mi laburo es entrenar a políticos para ir a streamings, por ejemplo, que eso es un servicio que empezamos a dar por cómo se desarrolló cómo explotaron las plataformas de streaming. Pero aparte, para mí, es imposible no integrar en una campaña electoral, en una estrategia, el streaming, porque es una gran oportunidad para mostrar todo lo otro que es un político. Y yo siempre digo que vos no entrás no te habilita un ciudadano a entrar a su vida porque vos le contás desde un pedestal tus grandes ideas políticas. Entrás porque tenés perro, porque tenés hijos, porque te gusta el mate amargo, porque te gustan las series policiales, porque
por tantas otras cosas que son las que los hacen humanos. Ujú. Y no es banalizar la política. En un momento en donde todo el mundo tiene tanto, competimos todo el tiempo contra contenido no político, Sí. siempre te va a ganar el contenido no político, porque es más entretenido, porque es más divertido, porque tiene más que ver con uno. Entonces, la única manera que tiene la política de tener una ventana de atención del ciudadano es si entra desde un lugar blando. Tal cual. Y los streaming te dan mucha oportunidad para el lugar blando. Ujú. Pero eso, una duda, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, en TikTok, por ejemplo, esta idea de que uno tiene que ser uno mismo. Pero eso es cuando uno dice, tiene que ser uno mismo. Y si el personaje no es relevante, o si por ahí el personaje es medio apático, o el político es medio apático, o es muy tradicional o muy corriente, que no destaca necesariamente en nada, es muy ciudadano, básicamente, no va un poco en contra de lo que podría ofrecer las redes sociales. Es decir, que necesariamente al ser tan ciudadano o ser tan corriente, necesita construirse un personaje o necesita construir algo en lo que destacar, y eso nos lleva un poco en contradicción con lo que es lo que uno espera, el hecho de, bueno, mira, soy así, soy como vos, soy ciudadano. Bueno, pero sos ciudadano, pero Claro. ¿qué tenés para ofrecer? Y Digamos. vos decís, no tengo mucho más para ofrecer, entonces en ese momento uno tiene que construirse un personaje. Y uno Sí, entra a en- ver, entiendo perfecto lo que decís, es una gran pregunta. A ver, TikTok hoy es una necesidad básica de cualquier estrategia digital de alguien que se quiere posicionar, ni siquiera te digo en lo político, en lo público, de alguna manera, ¿no? O sea, porque es la red social de mayor crecimiento en el país, es la red social que más creció en el mundo, o sea, alcanzó los 1.000 millones de seguidores antes, o sea, en la mitad del tiempo que le llevó a Facebook llegar a ese Sí, número, tal ¿no? cual. Digo, Claro. Sí, sí. vos ves informes de cómo crece en Argentina y es una cosa que desde pandemia hasta hoy es tremendo. Y ahí están tus votantes y tus potenciales votantes, los que son más jóvenes, pero te votan en 4 años. O sea, es importante que te empiecen a conocer, Sí. ¿no? Entonces, TikTok, a veces uno cree que tenés que seguir todas las tendencias de la misma manera en que las están haciendo todo el mundo. Y vos lo que tenés que tomar son algunas tendencias y ver en qué medida se pueden adaptar a la personalidad del político. Yo trabajo con políticos serios, con esos que decís, pucha, ni una sonrisa le saco, o sea, ¿cómo hago? Claro. ¿Cómo hago? No le sacamos Bueno, baile, pero ni que... jugamos con esa personalidad. O sea, vos podés o hacerlo bailar y caer en el ridículo, que es el peor de los mundos, porque no volvés de eso. No volvés. O jugar o aprovechar la identidad que tiene de seria y que él se ría de sí mismo, Tal que cual. es muy diferente. Tal cual. Entonces vos lo que haces es aprovechar a construir todos esos momentos donde él está serio o está en alguna actividad y lo insertás de manera espontánea, no él haciendo challenges no, o sea, tenés que jugar desde cómo presentás a esa seriedad como algo interesante, divertido, atractivo, Ujú. ¿sí? ¿Te acordás la campaña que hicieron de la Rúa? Sí. Que Dicen vota que al soy tipo aburrido. que dicen que soy aburrido. ¿Será porque no Ujú. manejo un Ferrari. Ferrari, ¿viste? Esa campaña fue buenísima, Sí, era sí, de sí. Abula y Bassetti, una agencia de publicidad que en los 90 era como lo más, ustedes son muy jóvenes, pero yo les cuento, o sea, si lo googlean, era como la estrella de la publicidad en los 90, y es perfecto el ejemplo porque lo que demuestra es que vos no tenés que convertirte, el tipo era lo que era, ¿sí? Entonces, hay en comunicación política hay un concepto que se llama inoculación, que es cuando vos sabés que tenés una debilidad y en lugar de esperar a que el otro la aproveche, Claro. y esto se usa incluso en momentos de crisis, no solo desde cuestiones de la personalidad, ¿no? Cuando vos sabés que tenés alguna cagada que te mandaste en algún momento y que va a saltar en algún momento, lo que vos haces es vos la planteás primero y la enmarcás como a vos querés. Entonces, le quitas el terreno del ataque al otro, vos ya la pusiste en la mesa, vos definiste en qué términos la querés poner y el otro ya tiene que responder dentro de los términos que vos planteás. Claro. Entonces, eso es exactamente lo que hizo esa campaña. Es decir, dijo, sí, me dicen aburrido, pero lo voy a decir yo. Y hizo una excelente campaña de contraste, Sí. que le permitió ganar, básicamente. Ujú. El contraste fue fuerte, porque toda campaña electoral tiene que ver con el contraste. Vos te tenés que distinguir de alguna manera. Sí.
no haces una campaña electoral de vos solo en base a lo que sos vos, sino funciona lo que son también los otros, ¿no? Tal cual. Cómo presentás tus atributos en relación a las debilidades también del otro, Ujú. y así construís una buena estrategia y un buen mensaje que de alguna manera penetre en la mente de los votantes. Un poco en el bloque anterior estábamos hablando de lo atomizada que está nuestra política acá en Misiones, y un poco también se ve repercutido en la región del NEA. En Posadas tenemos 210 candidatos a concejales de un solo frente. 210. ¿De un solo frente? Claro, porque tenemos tenemos ley de lemas. Claro. Entonces, ¿Y cuántos lemas son? solamente de un frente son 30. Bienvenida a Misiones. No, acá te digo que es un... Imagínate que ni siquiera se llega a ver qué es lo que identifica cada sublema. Tremendo. No, es tremendo. Y tremendo, imagínate, para un equipo que tiene que asesorar a uno de esos lemas, decir, ¿cómo hacemos Que destaque, ¿no? para destacar ante tanta atomización de candidatos del mismo frente encima? Porque tenés que estar en coincidencia con el frente, digamos, con los conductores del frente electoral, del partido, que encima son los que gobiernan, y también aportar algo diferencial. O sea, soy algo nuevo, pero no tan nuevo porque soy parte del mismo frente. Es re difícil hacer campaña dentro del oficialismo, por lo menos acá. Más difícil que ser oposición, porque vos de oposición te pones el rol de denunciante Y ya estás. y claro, o sea... Claro. Pero Pero también deben tener, la oposición también tiene sus lemas. Sí, pero no tantos, tantos así, ¿no? Claro. Es un montón. Ponele que debe tener 16 o 15 sublemas toda la oposición. Encima toda la oposición está rota, dividida entre ellos. Los radicales están rotos, el PRO está roto, los libertarios son 5 frente de los libertarios, imagínate. En toda la provincia somos un montón. Somos 3 y estamos todos peleados. Tal cual. O sea, son más los candidatos que los ciudadanos para votar casi. Sí, o sea, son más, sumamos sí. todos. En algunos municipios en donde la población no llega a 10.000, 15.000 habitantes, tenemos 5, 6 sublemas, 10, 15. Son un montón. Yo intuyo que lo que termina sucediendo, y personalmente nunca participé en una campaña con lemas, así que, o sea, te vas a entretener, en algún momento tenga la oportunidad. A tener trabajo por el rato. Sí. Pero sí me da la sensación, por esto que mencionás del nivel de atomización, que a la larga no terminás haciendo una campaña para todo el universo, sino para casi es como a tu área de influencia y algunos más, digamos, ¿no? Sí. Entonces es garantizarte que todos los que me conocen me votan, más o menos, ¿no? Eso es lo único que llegas, a eso es lo único que llegan. Entonces eligen a uno que es medio conocido porque trabaja en el rubro inmobiliario y hace reels mostrando qué lindo es la ciudad. Un candidato. Uno de cada sector, digamos. Uno de cada sector. Después la docente, la investigadora, la socióloga, la médica, ¿viste? Claro. Entonces votan su grupo de interés y su grupo de influencia, y es el recurso que usan para los lemas más fuertes del mismo frente, para los que realmente Claro. importan. Claro. Entonces colectás de todos los sublemas al lema principal que ellos sostienen. Claro. Hay como un lema oficial, Sí, podríamos claro, decir de alguna manera. Ponele que para disimular eligen 2, que son los que se Claro. sacan foto con el gobernador. Y que son los que con vos el sabés intendente. que van Sí, a ganar, ¿no? que vos sabés que son los que Claro. ganan, claro, porque encima es... Claro, pero te tracciona un montón todos Sí. esos sublemas, todas esas microcomunidades que en realidad, pensá que hay gente, o sea, la gente en general vota a quien conoce, vos no votás a quien no conoces, Tal ¿sí? cual. Salvo que hagas esta tómbola de decir los odio a todos, entonces voto a aquel que me parece que es el menos conocido, Sí. no sé. Pero la verdad que lejos de ser una actitud colectiva, la gente normalmente vota lo que conoce. Por eso el nivel de conocimiento de un candidato es tan importante. Sí. Porque no te van a votar si no saben quién sos. O sea, entonces lo primero que tenés que hacer es hacerte conocido. Y ahí es donde a veces se cometen errores con tal de hacerse conocidos, ¿no? Ujú. Es mejor que te conozcan bien a que te conozcan mal y después tengas que salir a revertir esa imagen. Pero en ese sentido lo que digo es, todos esos pequeños sublemas parten de personas que en sus comunidades, aunque sean sus comunidades, tienen algún nivel de sentido público, ¿no? Algún nivel de conocimiento público en un entorno, aunque sea chico, sectorial. Entonces, ese lema, ese sublema principal,
lo que hace es, en lugar de ganar, traccionar por él solo, tracciona, o sea, tiene como delegados, Claro, digamos, ¿no? claro. Que traccionan individualmente por estar en la boleta. Ujú. Pero a la larga, el candidato, son esos dos lemas los verdaderos candidatos, ¿no? Sí, sí. Es como una gran interna, una gran paso de Sí, alguna forma, una ¿no? gigantesca paso y que aplica solamente a los niveles municipales. Ujú. De esa manera, como todos van con una, acá todavía hay boletas, digamos, como todos van con la boleta provincial de los diputados provinciales, los candidatos que meten a diputados provinciales entran. Claro. Por toda la atracción, Claro. por toda la Capta acumulación votos, que hay. claro. Sí, sí, por supuesto. Sí, Claro, claro. Entonces, nosotros votamos el 8 de junio. Esta Ajá. semana cerraron las listas provinciales y el lunes y martes cierran las listas municipales. Te imaginarás que están buscando candidatos a lo loco. A nosotros nos escribieron, imagínate. Claro. Su O sea, madre. Bueno, pero al que porque pase son por la figuras esquina, públicas, Tal es cual. lógico, o sea, y además son jóvenes, son simpáticos, es lógico, cierran por todos lados, chicos, Sí. más vale, o No, sea, no, yo no. los buscaría. por favor. No, todavía no. Necesitamos romper unos Claro. cuantos cascarones todavía. Quédense donde están, que están perfectos. Tal cual, tal déjense. cual. Georgina, para finalizar, un consejo de uno de los cuantos que repetís para alguien que quiere meterse en política y hacer influencia en redes sociales. Primero que tenga estrategia, que no salga hacia tonta, hacia loca, Sí. que lo piense bien, que contrata gente profesional que invierta ahí, ¿sí? O sea, que no le ponga pauta hacia el botón azul, ¿vieron? Y hacia lo loco, no pierdan guita, cual. no sirve eso si no estás promocionando algo que pueda ser atractivo o que te ayude. Ujú. Entonces, usá la plata en pensar bien ¿a dónde querés ir? Yo mi primera pregunta cuando me siento con un potencial cliente es ¿qué querés ser cuando seas grande? Digo yo, ¿no? O sea, que en esta idea de hacia dónde querés llegar. Bueno, entonces vos tenés que pensar, ¿querés ser presidente de la nación? ¿Qué sé yo? Bueno, ponele que alguien quiera, listo. ¿Cuál es el camino intermedio que pensás? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, y a partir de ahí entender quién sos, qué tipo de identidad querés proyectar, y eso es una estrategia, básicamente, y a través de qué canales lo podemos hacer. Y empezar, o sea, pero hay que pensar, hay que tener esa mirada estratégica antes de largarse, y si vas a invertir un mango, no gastes en un cartel en vía pública, en una avenida principal que te sale una fortuna. O sea, invertí en tu estrategia, o sea, Tal cual. después va a haber tiempo para carteles, y si te va bien va a haber gente que va a querer aportar a tu campaña y pagarte los carteles. Entonces, espera. Tal cual, tal cual. Bueno, Georgina, un placer. tenemos un placer, por supuesto, siempre, y vamos a tratar de, después de las elecciones, vamos a tratar de comunicarnos sí. con vos para hacer con toda la info. El reconto del... Ay, Sí, por favor. sí, te vamos bueno, a ahora contar. se viene una seguidilla igual. Sí, ahora sí. tenemos el 4 de mayo, creo que es Salta, el 11 de mayo hay en Chaco, hay en Jujuy. En Cava hay también. Claro, Sí. bueno, el 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, así que el mayo viene cargado, Viene, ¿no? sí, Así que sí, va a tal haber cual. bastante para Intenso. charlar. Bastante patrio y bastante electoral. Juntando información. Gracias, Georgina. Buen fin de Gracias a semana ustedes. y éxitos. Gracias. Éxitos. Gracias. Adiós. Buen fin de. Adiós.